Lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Estamos viendo, Señor, es una de las cartas más maravillosas que tú has dejado para mostrarnos el pasillo de la salvación, por donde el hombre tiene que caminar para alcanzar la vida eterna. En esa frase maravillosa de nuestro amado Maestro que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, se expresa en el Evangelio de Cristo, del mismo Cristo que sabemos que es la carta a los romanos. Ilumina nuestra mente, fortalece nuestro corazón y ayúdanos. Y háblanos, Señor, ministranos. Todos nosotros necesitamos escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra. Gracias, papá. Amén y amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Ya está en pantalla, está todo pronto para empezar. Biblia en mano, libro en mano, ¿verdad? Quedamos en la página 14 y todo lo que vamos a ver entre un ratito tiene que ver con el material que les compartí ayer. Ayer compartí la parte de justificación, que vamos a ir del capítulo 3:21 al 5:21, como ya sé que ustedes lo saben, yo se lo repito simplemente por repetírselo. Muy bien, tenemos el pasillo que todavía estamos en el pasillo de la condenación. Lo último que vimos son los dos puntos de abajo, que vimos la condenación moralista y la condenación religiosa. Y hago una pregunta, a ver, y obviamente esperando respuesta, participación de ustedes. ¿Qué es condenación moralista? ¿Se acuerda los primeros versículos del capítulo 2? ¿Qué es condenación moralista? ¿A qué se refiere con condenación moralista? Si quieren, puede abrir su Biblia, leer los primeros versículos y ahí se va a dar una idea, si no recuerda, se va a dar una idea de a qué se está refiriendo. No se pechen de a uno. Entendemos lo que es la palabra moralista, ¿verdad? Que la moralidad no salva a nadie y juzgar a otros no es correcto ante los ojos del Señor. No es correcto jugar a otro cuando nosotros estamos haciendo lo mismo. Lo mismo, exacto. Que no tenemos la autoridad moral, ¿verdad? Porque dice, tú que juzgas al otro y haces lo mismo, te condenas a ti mismo. Ahí está la centralidad de lo que es la condenación moralista. Muy bien, Mari, muy bien. Ahora, ¿qué es condenación religiosa? ¿Qué entendemos por condenación religiosa? Que es el tema que el apóstol Pablo continúa en el capítulo 2 y nos lleva hasta el 3:8, ¿verdad? ¿Nadie se anima a responder? Bien. Dale, Mario. Los rituales. Rituales. Ya que los israelitas eran judaizantes y se mantenían religiosamente hasta la fecha de hoy, hasta el día de hoy, siguen creyendo que son salvos porque son descendientes de Abraham y porque viven y aplican la ley según ellos, cuando en realidad no es así, ya hoy es por gracia y no por religión. Bien, bien. ¿Querés aportar algo más, Fernanda? No, era algo más o menos así, que ellos se creían mejores que los gentiles, entonces usaban, como dijo hoy Mario, eh, de la ley, de sus costumbres, de sus rituales para crearse mejor. Exacto. Condenación religiosa, en este caso la religión es el judaísmo, está claro, porque Pablo lo empieza a tocar en este capítulo y lo vamos a ver cómo continúa hablando de lo mismo aún en el capítulo 4, que ya entramos en lo que es plenamente justificación. Entonces, ¿qué es la condenación religiosa? Es cuando yo me creo superior al otro y desde esa perspectiva condeno, ¿verdad? O cuando yo pongo mi fe en la religión como medio de salvación. Eso es condenación religiosa. Muy bien, perfecto. 10 puntos y los demás que no se animaron, ya se van a animar. No pierda la fe y tome coraje. Vamos a continuar entonces con el tema condenación. Habíamos quedado en el capítulo 3, versículo 9 de Romanos. Abrimos nuestras Biblias. El libro, página 14, recordemos que en la parte superior, aquí, está el número, ¿verdad?, de página.
Y dentro de esa página vamos a leer desde la parte superior de la página, donde está el título, ¿verdad? Bendiciones, hermana Karen. Estamos en Romanos 3:9 e íbamos a hacer lectura de la página 14, o sea, del material anterior al que les pasé ayer, la última página. ¿Tá? Dice así, la parte superior, cuando dice ya hemos acusado, significa que hemos probado que todos están pecados. Aquí está la prueba. Voy a volver a leer. Esto está haciendo referencia a un versículo, ¿verdad? Cuando decimos ya hemos acusado, significa que hemos probado, todos están pecando. Aquí está la prueba. Punto A. Del mundo gentil se mencionan 40 pecados y 20 apostasías. Y eso está del capítulo 1, versículo 18, ¿verdad? La ira revelada, hasta el versículo 23. Del moralismo y religión son juntas según ellos, pero hacen lo mismo, el mismo pecado de condenación, ¿verdad? Acá estamos viendo, por cuando todos pecaron, y estamos viendo cuál es el pecado que el apóstol Pablo va enumerando de capítulo 1, versículo 18, a los versículos que tenemos en pantalla. Punto C, la impertinencia de los gentiles y judíos, capítulo 2, versículo 3 y 6, donde está la impertinencia, perdón, donde está la condenación religiosa, la desobediencia al Evangelio, capítulo 2, versículos 7 al 11, la vida en disconformidad a los privilegios que gozan los judíos, capítulo 2, versículos 17 al 29, y por último, punto G, la búsqueda de excusas para su pecado, que es lo que vamos a empezar, que va del 3, capítulo 3 al 1.9, que fue lo que vimos la clase anterior, y quedamos aquí en el 9. Muy bien, una vez que hemos leído estos puntos, vamos ahora a leer el texto y a hacer un pequeño análisis, como siempre hacemos. Dice Romanos 3.9, ¿qué pues? Pregunta, ¿verdad? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Cuando está diciendo somos nosotros, el apóstol Pablo está diciendo a los judíos, ¿verdad? ¿Somos los judíos mejores que los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Y ahí está el versículo con que empezaba este punto que leímos en el libro. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles. O sea, no se libra a nadie de la condenación o la acusación a través de la ley que condena al hombre. Sean judíos y gentiles, y lo que leímos recién en las notas enumera, ¿verdad? Por decir de una manera, los distintos o diferentes formas de pecar o pecados que se enumeran en los pasajes que ya hemos leído. Ahí en amarillo, cuando yo lo pongo en amarillo es que es algo importante, que todos están bajo pecado. O sea, no importa la raza, la etnia, porque por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, que es donde vamos a llegar hoy si el tiempo así nos permite. Entonces acá está hablando de una condición universal, que es de la humanidad, no es de un pueblo en particular, o de una etnia, o de una raza. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y mire cuántas veces va a aparecer no hay, ¿verdad? No hay es una partícula negativa, ¿tá? Que se aplica al verbo hay. El verbo hay en griego significa tener, existir, ser. ¿Ah? Entonces, no hay. ¿Qué es lo que no hay? Justo. Y hay una afirmación, ¿verdad? Ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y de acá, ¿quién es el que no entiende o quién es el que no busca a Dios? Todos. ¿Ah? Versículo 12, ahí está el alcance, una universalidad del pecado. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles,
no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces podemos ver aquí, en este verbo hay, que viene del ser, ¿verdad? No hay, podemos ver por lo menos cinco puntos que nos muestran que el ser humano no es justo. Primero, versículo 10, no es justo. O sea que esa partícula negativa, ese no, ¿verdad? Cuando hay partícula negativa es el no. Partícula positiva, sí. Es la manera que se expresa en gramática. Pero es eso. Hablando en criollo es no y sí. No hay justo o recto, ¿verdad? Cuando hablamos de justicia estamos hablando de rectitud. El segundo, no hay quien entienda. Cuando la palabra ahí en griego, entienda, es comprensión mental. ¿Ah? No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Mire la condición universal del ser humano. La pregunta es, si no hay quien busque a Dios, ¿nosotros somos los que encontramos a Dios o Dios nos encuentra en nosotros? Pregunta para pensar. Porque si no es una afirmación de que no hay quien busque a Dios, ¿verdad? Otro no hay. No hay bondad, sino egoísmo, porque dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Y cuando no hay quien haga lo bueno, es quien no hay quien haga bondad. Y la bondad es lo contrario al egoísmo. Entonces, si no hay bondad, hay egoísmo. Y lo último que vemos ahí en el versículo 12 es la condición universal del ser humano, y yo vi 4 tópicos, 4 puntos, y son manifestados en esta frase. ¿Cuáles son esos 4 puntos? No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga bondad. Esos son los 4 puntos. En esos 4 puntos se encierra en esta frase: todos se desviaron. Y esa es la condición universal del ser humano. El apóstol Pablo está planteando esto porque le está hablando a judíos que se creían que por ser judíos tenían el reino de los cielos ganado o comprado. Vamos a seguir. Vamos a ahora analizar versículo 13 al 16, pero vamos antes a nuestras notas y vamos al punto 2, que está a la mitad de la página. Tiene 4 tópicos. Tópicos son puntos, ¿verdad? A, B, C, D. Tópicos son puntos. Dice así: denuncia en particular, versículo 10 al 18. Todavía no hemos leído todo, pero ya hemos leído algunos. Hay 14 denuncias. 14 denuncias. Punto A, denuncias en el carácter, versículo 10. En mente, versículo 11. En palabras, versículo 13 y 14, que lo vamos a analizar ahora. En el andar, versículo 15 al 18. Mire cuántas denuncias hay en particular. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está haciendo? Pensemos en el contexto. El apóstol Pablo lo que está haciendo es mostrando el porqué de la condenación. Y que esa condenación, hay un solo camino para ser librado de esa condenación, que es el próximo tema que el apóstol Pablo, a partir del versículo 21, va a empezar a desarrollar. Porque si estamos condenados es por nuestras injusticias. Recordemos, el versículo 1 y 18 es importante guardarlo en nuestra mente, ¿verdad? Porque la ira de Dios se revela contra la injusticia de los hombres. Injusticia, ira. Entonces, el ser injusto lleva al hombre a caminar por el pasillo de la condenación. Y acá el apóstol Pablo está desarrollando, está
mostrando a los judíos de la congregación de Roma que el único medio de salvación es Jesucristo. No es la ley, no es nuestra moralidad, y lo está mostrando con evidencias, porque todo lo que está mostrando es la condición del hombre. Mire lo que dice versículo 13 al 16. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspiles hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. El apóstol Pablo va a estar continuamente citando frases del Antiguo Testamento, de las cuales aquí hay muchas. ¿Ah? Pero lo primero que yo puedo ver es la palabra su y la palabra hay. ¿Qué es lo que vemos en esas dos palabras que se van a repetir en estos versículos? Están ahí en naranja, la palabra su y hay están puestas en naranja. ¿Y qué es lo que está mostrando esto? En la palabra griega para esta palabra, tanto su como hay, es la misma, se traduce en español, pero da lo mismo. Lo que nos está mostrando es que la característica pertenece al individuo. ¿Ah? Es decir, para señalar que estas partes del cuerpo, esas características, pertenecen a ellos. Sepulcro abierto es su garganta, no la del otro, es la de ellos. Entonces, con esto, ¿quién le está mostrando el apóstol Pablo en estos versículos? Nos está mostrando dos cosas que condenan al hombre. Primero, su boca. Mire ahí, lea los primeros versículos 13 y 14 y va a ver. Ahí aparece la palabra garganta, lengua, labio, boca. Entonces, la condenación a través de las palabras. Por tus palabras serás justificado, por tus palabras será condenado. La importancia de lo que sale de aquí. Y lo segundo que condena al hombre es su conducta. Versículo 15 al 16. Mire, caminar, derramar sangre, destrucción, miseria hay en sus caminos. Eso me habla de conducta de vida, ¿verdad? Las ideas que se están expresando en estos dos versículos, 15 y 16, me hablan de conducta. Sus pies se apresuran. Propósito, para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Cuando habla de quebranto, está hablando de destrucción, y desventura está hablando de miseria. ¿Ah? Para poder entender un poco, si usted va a una versión popular, probablemente esté traducido de esa manera. ¿Ah? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos está mostrando aquí? El subtítulo, no nos podemos olvidar, en pantalla siempre va a aparecer, y están también en el libro. Déjeme poner el puntero láser acá. Esto. La condenación del mundo, versículo 8 al 20. Si usted se encuentra con algún hermanito que dice, no, yo soy bueno, yo no entiendo de por qué Dios me castiga, por qué Dios esto, por qué Dios lo otro, léale este capítulo. Léale este capítulo. Ningún ser humano que crea que lo que está leyendo es la palabra de Dios y que lo que está escrito es una verdad absoluta, puede decir soy bueno. O puedo decir, no, yo no soy pecador. Porque dice en 1 Juan capítulo 1, que se desarrolla del versículo 5 al 8, ¿verdad? Que si decimos que no tenemos pecado, hacemos Dios mentiroso. Y aquí el apóstol Pablo lo está argumentando de forma maravillosa. Si usted lee con atención, lo está argumentando de una forma maravillosa. ¿Y sabe qué? De esta condición el Señor nos rescató. Nosotros éramos sepulcro abierto. Nosotros pecábamos con nuestra lengua y con nuestra boca. Veneno de áspid, o sea, veneno de serpiente. Tendríamos lengua viperina. Ay, no, pastor, yo no.
Yo siempre me porté bien. Cuando conocí al Señor, lo único que me transformó mi vida y alcancé salvación, pero yo siempre fui una buena persona. Le lamento decirle que no hay bueno ni uno, porque no es justo, no es recto. Entonces no hay argumento humano contra el argumento que el apóstol Pablo está presentando. Le está hablando a judíos y le está hablando con frases sacadas del Antiguo Testamento, o sea, de la Tanakh, de la palabra de Dios, que para ellos tenía un valor más profundo que de repente que para la mayoría de los cristianos de hoy. Hoy nosotros no valoramos la palabra de Dios como la se valoraba en aquel tiempo. Primero, porque no todo el mundo tenía Biblia. Entonces, poder tener porción del Antiguo Testamento en tus manos para poder leerlo, era algo maravilloso, era una oportunidad única. Hoy tenemos tanta facilidad, con tantas versiones de Biblia, con tantas versiones digitales, que al tener tanto, y tan abundante, llega un momento que nosotros desvalorizamos la palabra de Dios. Como alumnos y estudiantes de la palabra de Dios, hermanos, tenemos que empezar a honrar y a valorizar la palabra de Dios. Ah. Muy bien, continuemos. Destrucción y miseria, dice la diosa habladora. Bien, continuamos. Vamos a nuestras notas, de nuevo, y vamos a leer el punto 3 hasta el final. Y después ya pasaríamos al material que les compartí ayer. Dice así, punto 3, veredicto final, versículo 19 al 20, lo tenemos en pantalla, ahora lo vamos a leer. Punto A, pecado universal. Punto B, silencio universal, y ahora con la lectura nos vamos a dar cuenta por qué está haciendo referencia al libro a estas cosas. Punto C, culpa universal. Esto implica forzosamente la obligación de pagar el castigo. Punto D, juicio universal. Punto E, incapacidad universal. Punto F, condenación universal. La palabra conocimiento, que ahora la vamos a ver, que es epinoxis, una de las palabras más usadas en el Nuevo Testamento para conocimiento, esa y eido es la otra palabra en griego. Epinosis no habla de un conocimiento pleno. Frente a todo esto, y esas son las preguntas que tenemos, que nos vamos a hacer una vez que hagamos el análisis de estos versículos, nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Cómo te sientes tú y cómo se siente Dios? Y vamos a después explicar un poco, si no entendemos la pregunta, a qué se está refiriendo el libro. Muy bien, tenemos ahí para analizar versículo 17 al 20 y terminamos el primer tramo, las primeras 3 baldosas del pasillo de la condenación, y ya vamos a entrar de lleno al pasillo de la justificación, que es la segunda gran división del libro de Romanos, que va desde el 3:21 al 5:21. Es fácil de recordar porque 3:21, 5:21. No hay cómo olvidarse. Después viene la santificación, que son capítulos 6, 7 y 8. Lo demás eso ya son por capítulo, no tenemos que recordar versículos, ¿verdad? A continuación, versículo 9, 11 y 12. Y la transformación, perdón, versículo no, capítulo 12 al 16. Y se terminan las 5 divisiones del libro de Romanos. Muy bien, vamos a leer los versículos. Y no conocieron el camino de paz. Ahí aparece la palabra epinoxis, con esa partícula negativa. No conocieron el camino de paz. Hay un segundo no. No hay temor de Dios delante de sus ojos. 3:19, pero, conjunción adversativa. Sabemos que todo, y es importante
en este capítulo prestar atención en, el libro, también, en todo el libro romano cuando aparece la palabra todo, porque eso me habla de universalidad, que es lo que vimos recién, pecado universal, silencio universal. El todo me está anunciando eso, universalidad. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, no alguna cosa, todo, lo dicen los que están bajo la ley. Ah, ¿quién? Pregunta, esperando respuesta. ¿Quiénes son los que están bajo la ley? Los judíos. Los judíos. Los judíos están bajo toda la ley. Cuando hablamos de toda la ley, estamos hablando de leyes de gobierno, leyes ceremoniales, leyes espirituales, como son la Shemá, el capítulo 6 de Deuteronomio, versículos 4 y 5, ¿verdad? Que eso es lectura obligatoria en las sinagogas cada vez que se hace una reunión, entonces le llama Shemá, ¿verdad? Que es amarás a tu Dios con todo tu corazón. Entonces, a eso se refiere toda la ley, pero nosotros, que no somos judíos, estamos bajo la ley espiritual. Cuando hablo de ley espiritual o pensamiento divino, estoy hablando de los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos son universales, no son solamente para el pueblo judío, son universales. Entonces, versículos 17 y 18, perdón, no había terminado de leer, versículo 19, pero sabemos que todo lo que está, la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para propósito, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Y hay una explicación, hay un porqué. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no tiene el propósito de salvar, la ley tiene el propósito de mostrar el pecado, mostrar el pensamiento divino y marcar el camino al hombre por donde tiene que ir. Entonces, tenemos versículo 17 y 18, lo que no tenían. ¿Qué no tenían? No tenían paz ni temor de Dios. Versículo 19 y 20, el efecto de la ley. Primero, propósito de Dios al dar la ley era exponer al hombre. ¿Exponer al hombre qué? Exponer al hombre el pensamiento y exponer al hombre su pecado. Y el segundo propósito es mostrar el pecado que produce juicio. Ahí donde dice, versículo 19, parte B del versículo, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No puede haber un juicio de parte de Dios si no hay una ley que se viole. Por lo tanto, Dios manifestó su ley universalmente, como nos muestra a través del capítulo 1 y parte del 2. Dios mostró su ley universalmente para que el juicio sea universal, como ya hemos visto. ¿Ah? Muy bien. Ahora vamos a tratar de entender y responder esto. ¿Cómo te sientes tú? Y cuando el libro nos está preguntando eso, cuando nosotros hemos estado viendo estas 4 clases, estamos viendo la condición del hombre, condenación. Y cuando vemos los argumentos del apóstol Pablo, que son argumentos universales, ¿verdad? Porque si bien No sé si lo están escuchando los demás, yo no estoy escuchando. No se escucha, ¿no?
¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Se quedó sin batería el micrófono. Perfecto. ¿Hasta dónde escucharon? Ahí. Bueno, vuelvo a retomar con el tema de las preguntas. ¿Ah? No sé hasta dónde escucharon. ¿Cómo nos sentimos nosotros al ver la condición universal del hombre, de la cual tú y yo éramos parte? Porque todo lo que hemos leído, hermanos, nosotros lo hemos vivido. Menos, más, algunas cosas sí, otras no. Pero nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la condición. No solo que íbamos, mejor dicho, camino a la muerte eterna, a la condenación, y esa condenación es la muerte, sino que íbamos en ese trayecto de vida, en eso que experimentamos cada uno de nosotros, en el diario vivir, lo experimentamos muertos espiritualmente. Entonces, ¿qué sentís tú, qué siento yo cuando veo mi condición antigua? Cuando en un momento de nuestras vidas, todos nosotros nos tuvo que haber pasado, que al darnos cuenta de nuestra condición, ¿verdad? Recordemos un poquito de soteriología, gracia, llamado, ¿ah? Arrepentimiento, fe, conversión. Sabemos que la salvación es por gracia. Él viene a nosotros porque el ser humano no busca de Dios. Él viene a nosotros. Él coloca el querer y el hacer. Él nos llama. Cuando nos llama, nos muestra esto que el apóstol Pablo ha dedicado casi 3 capítulos. ¿Qué nos muestra? Nuestra condición. ¿Alguien recuerda cuando se tuvo su conversión? Yo lo recuerdo clarito, pero quiero darle oportunidad a otro. 2 minutos para que alguien me cuente cómo fue su conversión, qué fue lo que sintió. ¿No hay ningún convertido? Hola, ¿se está escuchando? Dale, Mario. Habla fuerte y acercate al micrófono, pues se te escucha bajo. Ahora sí, ahí sí. Sí, 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 se está escuchando bien, puedes hablar tranquilo. Ahora se escucha bien. Claro. Cuando tomaste la decisión, ¿hubo en ti un convencimiento de tu condición de pecado? Bien, porque no puede haber conversión si no pasamos por eso, hermano. Ah,
no te sucedieron cosas malas. El Señor te guardó de todas las cosas malas que vos hacías. Ujú. Sin duda que Dios te guardó y encontrar esa Biblia en sí ya es baito testimonio, como decimos acá en la frontera. Entonces, hermanos, muchas gracias, Mario. El dueño de la Biblia eras tú. Lo que pasa es que tú no sabías en ese momento. Qué lindo testimonio. Entonces, hermanos, creo que esto que hemos visto, para no detenernos mucho en esto, creo que cuando uno piensa o se pregunta cómo te sientes tú, y capaz que la respuesta sería cómo me siento yo al caminar por el pasillo de la condenación, donde no parece haber solución. ¿Ah? Imaginémonos por un momento la carta, recordemos que esto es una carta, ¿verdad? Y el que la va leyendo, si la carta terminara aquí, sería una condición fatal, porque uno dice, ¿y ahora? Estoy condenado a vivir así toda la vida, ¿verdad? ¿Quién me puede librar de esta condenación? Y la otra pregunta, que es más profunda, ¿cómo se siente Dios? ¿Cómo se siente Dios con la condición de universal del hombre, con todo lo que el apóstol Pablo vino relatando en estos 3 pasajes? ¿Cómo se puede sentir Dios ante aquellos que le han dado la espalda, ante aquellos que no quieren cambiar, ¿verdad? La palabra es clara. El apóstol Pablo lo ha desarrollado de forma maravillosa. Sabemos cómo se siente Dios porque él mismo, el apóstol Pablo, nos dice en 1:18, y la ira de Dios se revela. O sea que la misma ira que cayó sobre Jesucristo, porque la ira de Dios cayó sobre Jesucristo, la ira que nosotros merecíamos cayó sobre Jesucristo. En ese momento que Jesucristo dijo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? La ira de Dios, esa unidad perfecta que relata Juan 10:30, mi Padre y yo uno somos, por un instante, por un minisegundo, por una milésima de segundo, no lo sé, la Biblia no lo dice, se rompió. ¿Y por qué se rompió? ¿Por causa de la desobediencia del Hijo? ¿Por causa del enojo del Padre? No, se rompió por nosotros. Porque Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestro castigo. Ya conocemos el Isaías 53 de memoria, no lo vamos a extender en eso. Entonces, ¿cómo se siente Dios ante lo que le dan la espalda? Ira, enojo. Pero para los que por su gracia y misericordia, y es lo que vamos a empezar a caminar a partir de ahora, entendimos el camino de la justicia, fuimos librados de la ira, y no solamente fuimos librados de la ira, Él nos adoptó como sus hijos. Paternidad espiritual, hermanos. Entonces vamos a continuar y ahora sí vamos a entrar en el tema de la justificación. Tenemos en pantalla el segundo tramo, pasamos la primera columna de la condenación y estamos en la segunda de la justificación. Este es el pasillo del justificado. Ya pasamos el pasillo del condenado. Ahora vamos a ver cuál es la solución de Dios para esa condición universal del hombre. ¿Cuál es esa condición del universal del hombre? Por cuando todos pecaron. La segunda parte, o la segunda división del libro de Romanos, mejor dicho, justicia otorgada. ¿Ah? ¿Y qué el título? Uno lee justicia otorgada. ¿Qué significa justicia otorgada?
no es una justicia ganada, no es una justicia merecida, es una justicia otorgada. Eso me habla de gracia. Y ahí tenemos las grandes divisiones. Pasamos a la página 15, que es el material que entregué ayer. Ahí nos tenemos abierto porque vamos a empezar a desarrollar este tema y vamos a ir con el capítulo 3, versículo 21 en adelante. Dejamos la condenación. Usted tiene que mentalizarse esa imagen gráfica del pasillo para que usted no se olvide de la división. No se olvide del camino que venimos caminando a través de la carta de Romanos. Tenemos esa palabra justificación. ¿Ah? Para eso, para entender un poco lo que es la palabra justificación, vamos a leer la parte superior de la página 15 del material que entregué ayer. ¿Ah? Si usted no tiene, escuche con atención, después lo imprime con tiempo y lo vuelve a leer, lo vuelve a repasar. Como siempre digo, el repaso es fundamental para aprender. Cuando íbamos a la escuela, la maestra nos mandaban deberes. Y aquí hay unas cuantas madres, también hay docentes, ¿verdad? Entonces, pregunta, ¿cuál es el propósito de los deberes? A ver, le pregunto a las dos maestras presentes. Creo que hay dos, y no sé si hay algún docente más. Bueno, tenemos también al pastor Fede, que es docente. Pregunto, ¿cuál es el propósito de los deberes? Y afirmar el conocimiento, lo que ya han aprendido, reforzarlo. Bien, bien. Karen, ¿puedes acotar algo más? Sí, más bien es eso, es para reafirmar y para poder repasar en casa, ¿no? Hoy no se llevan más deberes, en especial Y el deber también. responsabilidad, ¿no? ¿Tampoco hay deber ahora? No, Tita. por lo menos en mi área, ¿no? Que es Claro. especial, muy difícil que mandemos. Pero no. Ya no se estudian las tablas. Ya. Tamara trae deberes, pero no todos los días. Ajá. Bien, bueno, está. ¿En qué momento va a hacerlo jugar la escuela? Bueno, en mi época, vamos a entrar en la nostalgia, estamos 26 de agosto. No, algunos mandan sí deberes, ¿no? Se manda todavía, sí. Todavía se manda. Está. Gracias, Sí, gracias. Si no, no iba a poder dormir. Ellos trabajan para hacer con los padres, mandan, sí. Claro. A eso es lo que yo también veo, ¿verdad? Dentro del tema de los deberes, que es el que también los padres vean, se involucren con el estudio de sus hijos y vean el nivel de conocimiento de sus hijos. ¿Ah? Entonces, el repaso, que es el deber de repasar, el repaso es importante, hermanos. ¿Ah? Ustedes ya tendrían que saber, todos ustedes, las 5 divisiones del libro de Romanos. Eso lo tendrían que saber. Y les soy honesto, me da un poco de miedo preguntarle en particular a cada uno para no ponernos en un compromiso ni avergonzar a nadie. ¿No? Si todavía no lo sabe, es porque usted no lo ha repasado. Porque yo he sido repetitivo con eso, lo he hablado, lo he ilustrado, lo he mostrado de forma gráfica para ayudarle a que usted retenga, ¿verdad? Tenemos la mano de Romanos y ahí nos podemos acordar que ya son 5, la misma cantidad de dedos que tenemos en nuestra mano es la división de Romanos. ¿No? Y el número 5 es un número que numerológicamente se repite mucho dentro de la Biblia y eso nos ayuda a recordar. Las divisiones del Antiguo Testamento y del Nuevo son 5. 5 el Antiguo, 5 el Nuevo. Entonces tenemos toda la Biblia en nuestra mano. ¿Ah? No voy a dar eso porque eso ya lo di en Síntesis Bíblica 1 y 2 y no vamos a ocupar el tiempo. Entonces, vamos a leer
el encabezado de la página 15. Justificación. La justicia de Dios revelada. 3:21 al 5:21. ¿Cómo podemos ser salvos? Buena pregunta, ¿eh? ¿Cómo podemos ser salvos? Justificar quiere decir declarar justo. Es el resultado de un acto de Dios por el cual imputa, acredita, todo lo que Cristo es en persona, en carácter y obra a todos los pecadores que pongan su fe en Él. Segunda de Corintios 5:21, yo se lo voy a leer, anótelo para que después te lo lea, dice así: al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, por nosotros se hizo pecado, no pecó. No hay una práctica del pecado, se imputó, se acreditó. Eso se llama en teología sustitución, tomó nuestros pecados en nuestro lugar, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, recordemos, en posición. Al estar en Él, usted y yo tenemos todo lo que Cristo es. Su persona, su carácter, su obra. Porque estamos en Él. Cuando Dios nos ve a nosotros, ya no ve un condenado. Ya no ve a alguien que le motive a la ira. Ya no ve a alguien que esté muerto en vida. Está viendo a alguien que está en su Hijo. Y el Padre ama al Hijo. Entonces, justicia no es solamente que Jesús se imputa nuestros pecados, no es solamente que, lo voy a ilustrar como siempre lo he ilustrado, lo voy a ilustrar una vez más, porque justificación también lo hemos visto en soterología, ¿verdad? Usted y yo estamos con un veredicto de condena, estamos por el pasillo de la muerte, tenemos un veredicto por nuestros antecedentes y ya el juez ha determinado nuestra muerte. ¿Ah? La pena de muerte para nosotros porque todos hemos pecado. Jesús viene como abogado, se pone entre medio, intercede por nosotros, y no es que Él convence al Padre, no es que Él le pide al Padre que haga la vista gorda, no es que esconden nuestro, se me fue ahora el nombre, nuestros antecedentes, sino que Jesús toma nuestros antecedentes penales y se lo coloca a su persona. Por eso es que tú y yo somos declarados justos, porque Él tomó nuestros pecados y como somos colocados en Él, como hemos visto ahora en 2 Corintios 5:21, que hay muchos versículos más, ¿verdad? Ahora tú y yo somos justos, pero ahí no hay mérito. No es porque por obra, no es porque yo me haya portado bien, no es porque yo haya obedecido toda la ley de tránsito, no es porque yo cuido y amo a mi suegra. No se trata de obras o de actitudes buenas moralistas o de religión, no se trata de eso, porque ya vimos que nada de eso salva. Se trata de que estamos en Cristo. Entonces, algo que tenemos que entender de este punto, porque acá después hay doctrinas de salvación, ¿verdad? Generalmente se clasifican en dos, arminianismo y calvinismo, o hipercalvinismo, ¿no? Yo no voy a entrar en eso porque no es la materia. Cuando hablamos de arminianismo hablamos de que la salvación se pierde, ¿verdad? Cuando hablamos de hipercalvinismo, no el calvinismo clásico, sino el hipercalvinismo, ¿verdad? Hablamos de que la salvación no se pierde bajo ningún concepto. ¿Ah? Son dos polos opuestos. Ahora,
¿Qué es lo que nos está mostrando la Biblia? ¿Y qué es lo que nos va a mostrar este pasillo que empezamos a caminar sobre el tema de la justificación? Algo bien claro, hermanos, que usted y yo no tenemos nada que ver con nuestra salvación. No hicimos nada. No fue un 50% Dios y un 50% yo. No, nosotros no hicimos nada. Somos salvos por pura gracia, amor y misericordia de Dios. Y es algo que tenemos que entender. Que la salvación no se trata de lo que yo hice o de lo que yo hago, se trata de lo que Él ya hizo. Y cuando vamos a verbos que están en tiempo perfecto, con respecto a la salvación, lo que me está indicando que la salvación es inamovible. Entonces, cuando una persona pasa por el pasillo de la justificación, hay una transformación, una regeneración, hay una nueva naturaleza, hay un Espíritu Santo morando en nosotros que nos lleva a caminar en santidad. ¿Vamos a pecar? Sí, lo que no vamos a vivir una vida de pecado, una práctica del pecado. Porque es contra la nueva naturaleza que Dios ha colocado en nosotros. Pero eso lo vamos a ir viendo. Abra su mente, abra los ojos, los oídos, porque este tema es muy importante y a veces traen confusiones. He escuchado predicaciones que van en contra de lo que es la justificación, bien intencionadas, ¿verdad? Con mucho dogma, con muchas creencias, ¿verdad? Mi pastor me lo enseñó así, y el pastor de mi pastor lo enseñó así, y yo lo enseño de esa manera. Pero nosotros tenemos que, como estudiantes, como discípulos de Jesucristo, abrir nuestra mente a la interpretación de la Biblia y no a lo que yo creo. No es lo que yo creo, es lo que la Biblia dice, o lo que me hicieron creer. Vamos allá. Biblia abierta, Romanos 3:22. Vamos a leer primero el texto y después vamos a una lectura rápida de las notas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cuál es el medio de la justicia? Jesucristo. No hay otro. Propósito, para que todos, universalidad, todos los que creen en Él. ¿Quién alcanza justicia de Dios? De Dios, justicia de Dios, me muestra origen, ¿verdad? De Dios, eso se llama genitivo, de Dios por medio de la fe no la fe en la fe. Yo tengo mucha fe. Sí, los demonios creen y tiemblan también. La fe en Jesucristo. Propósito, para que todos, judíos, griegos, alemanes, chinos, para que todos, universalidad, todos los que creen en Él. Y hay una explicación, porque no hay diferencia. Recordemos el contexto es Pablo hablándole a los judíos, mostrándole que no hay diferencia entre judíos y gentiles. Ese es el contexto. Versículo 23. Por cuando algunos pecaron, todos pecaron, universalidad del pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Estos versículos los analizamos como la clase final de hermenéutica. Así que la mayoría ya tiene claro, ¿verdad? Vimos que hay versiones que dicen, por cuando todos pecaron están destituidos. Vimos que hay versiones que dicen, están prohibidos de la presencia de Dios, alejados de la gloria de Dios, etcétera, etcétera, pero tienen la misma connotación, el mismo significado. Algunos dicen separado. Versículo 24. Siendo justificado, o sea, declarado justo, gratuitamente, no por obras, no porque yo soy muy santo, no porque yo oro 8 horas por día, no porque yo ayuno 40 días y 40 noches una vez al año,
siendo justificado gratuitamente, y si no nos queda claro que es gratuitamente, nos muestra el medio por su gracia. Mediante la redención, el pago de nuestros pecados. No es que Dios nos salvó mágicamente, no, hubo un sacrificio. Hubo la muerte de Jesucristo, hubo un derramamiento de sangre, hubo un supremo holocausto, hubo un pago por las deudas. Dios no hace el ojo grueso, Dios no hace la vista gorda, ¿verdad? No, para que haya salvación, tuvo que haber un sacrificio. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Saben cuántas veces vamos a encontrar en las cartas del apóstol Pablo en Cristo Jesús, en Jesús, en Jesucristo? Oh, no, mire, lo voy a pesquisar para la próxima clase. ¿Ah? Una de las cartas que más se utiliza en Cristo es Efesios. ¿Ah? Y cuando hablamos en Cristo, recordemos, en exposición, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Acá está usando, ¿verdad?, imágenes del Antiguo Testamento, como ya lo vimos en la clase de hermenéutica. Propósito, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vamos ahora a nuestras notas, página 16, 15, perdón. Punto A. La justicia imputada. 3:21 al 31. Tenemos como texto base también Hebreos 10, 1 al 13. No lo vamos a leer por un tema de tiempo, usted lo puede leer perfectamente. La palabra justicia y justificación son claves en Romanos y son el corazón del libro. Mire qué importante. O sea que cuando Pablo habla de la condenación del hombre, es una introducción para mostrar la justicia de Dios. Sabemos que la paga del pecado es muerte. 6:23. Y el alma que pecare, esa morirá. Cuando Cristo murió, santificó, pagó esa deuda de muerte en lugar del pecador. Ahora pues, el pecador pone su fe en la obra de Dios y es declarado justo y libre de toda culpa. Otro versículo referencial, segunda de Corintios 5:21, que ya lo leímos. Punto número 1. Justicia provista, versículo 21 al 22. La justicia de Dios es de Dios, Él la da. Punto B, aparte de la ley. Punto C, se ha manifestado. El verbo está en pasado perfecto. Quiere decir que el efecto de esa manifestación es continua. Se ha manifestado en la cruz y se sigue manifestando. Esa es la idea. Punto D, testificado por la ley y los profetas, las profecías referentes al Mesías. Punto E, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Punto 2, justicia necesitada, versículo 22 al 23. Punto A, no hay diferencias. Hay que reconocer que esto no tiene nada que ver con cultura, costumbre o etcétera, sino con la condición, verdad, universal del ser humano. Punto B, todos los pecadores, ¿cuándo? En Adán, cuando él pecó, o todos los pecadores de hecho en acción de desobediencia a la ley de Dios. Y ahí tenemos primera de Juan 3:4, comete.
si vamos, no vamos a ir a la referencia por tema de tiempo, pero ahí está hablando que el que comete pecado no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Habla de la acción continua, comete, porque está en tiempo presente. O sea, la práctica del pecado. Y están destituidos hoy en tiempo presente de la gloria de Dios. Y ahí tenemos referencia Juan 1:14 que habla del verbo encarnado. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que empezamos a ver ahora? Empezamos a ver ahora cómo el Señor obró en la cruz y cuál es la magnitud, el alcance, ¿verdad?, de su obra. En sus notas, página 16, punto 3, que es el tema siguiente, dice justicia conferida, 3:24. ¿Qué dice 3:24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nota. Punto 3, título justicia conferida. Punto A. Para entender el significado de justicia, ver Lucas 7:29. Y voy a pedir que alguien me lo busque, porque es importante dentro del contexto leer ese versículo. Justificaron a Dios, y ahora esa frase está sacada de ese versículo. Voy a esperar que alguien lo tenga, si lo lee, por favor. No se apuren. Amén. Amén. 7:29. 7:29, por favor. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Bien, todo el pueblo y los publicanos, y que ponga publicanos no es por casualidad, ¿verdad? Porque los publicanos eran aquellos que eran aliados al gobierno, al imperio romano, ¿verdad? Cuando lo oyeron, ¿oyeron a quién? Jesús. A Jesús. Justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Entonces, ahora que leímos el versículo, volvemos al libro. No puede significar hacer justo, porque Dios es justo. ¿Ah? Claro, no, a Dios no se le puede justificar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando o qué es lo que quiso decir Lucas? Para poder entender un poco más, y ese texto sí lo tengo yo y lo voy a leer, Romanos 3:4, mira lo que dice Romanos 3:4, que ya lo leímos. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, ¿qué quiere decir declarado? Declararon que Dios es justo. Ahí tenemos otras referencias, ¿verdad? Romanos 2:13, Proverbios 17:3. Dice, los hacedores de la ley serán justificados. No significa que serán hechos justos, porque ya lo son porque han cumplido la ley. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando este punto? Entender el significado de justificar, ¿verdad? Primero, no es aplicable a Dios, que es lo que está tratando de explicar el libro, haciendo referencia a ese versículo que tendríamos que ver otras traducciones, pero probablemente tenga una falencia en su traducción, ¿verdad? No se puede justificar a Dios porque Dios es justo, Él es el que justifica. ¿Ah? Entonces,
como sabemos que la justicia, la justificación es aplicable para los que están condenados, no es aplicable para Dios. Sigue diciendo ahí en letras grandes, justificar significa declarar justo. Nota, esto es más que perdonar, no solo librar al hombre de la pena del pecado, sino que lo coloca en una posición ante Dios como si no hubiese pecado, lo que estuvimos hablando hace un rato. Dios justifica al pecador porque Cristo ya pagó, redención, lo que está en el versículo 24. Versículo B, el costo de la justificación para nosotros es gratuito, pero eso no quiere decir que sea gratis, ¿verdad? Para los que creen, es sin causa, como en Juan 15, 25, es de gracia, como Mateo 18, es de balde, como 2 Tesalonicenses 3:8. Cuando quiero decir que para nosotros es gratuita, pero para Cristo no fue gratuita. Él tuvo que pagar el precio. Punto C, la fuente de la justificación, o sea, el origen, su gracia, favor y merecido. La base de la justificación, punto D, mediante la redención en Cristo Jesús. Redención, liberación obteniendo por la entrega de un precio. El redimido es exento del pago. Entonces, nosotros estamos condenados por nuestros pecados, teníamos una deuda con Dios, eso nos ponía en condición de injustos, ¿verdad? Por nuestros pecados, estábamos condenados por nuestras injusticias. Viene Cristo, se imputa nuestros pecados, no solo que lo imputa, sino que paga el precio, nos redime y ante Dios quedamos totalmente justos. ¿Por qué? Porque no hay deuda, porque Cristo ya la pagó. Nota, pero es necesario tener en cuenta siempre primero la santidad de Dios, y tenemos Isaías 6:3, y luego el amor. Isaías 6:3, el llamado de Isaías, yo lo voy a leer. El uno y el otro da voces diciendo santo, santo, santo. Esto se le dice en teología trisagión. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tri de 3 veces, agion de santo, en griego, ¿verdad? No es que esté resaltando la Trinidad, puede ser aplicable perfectamente, sin problema ninguno, pero cuando se repetía 3 veces una frase, es darle un nivel más elevado. Por ejemplo, cuando Salomón dice los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. Ahí hay un trisagio, o sea, 3 veces repetir, ¿verdad? Hablando del poder y la manifestación de Dios. Entonces, cuando vemos este versículo, ¿verdad? Del llamado de Isaías en el capítulo 6, vemos la santidad. Claro que no podemos perder de vista que Dios es santo, pero tampoco podemos perder de vista su amor. Entonces, Él pudo conjugar de forma perfecta la solución para el hombre, porque siendo santo es justo, y lo que tú y yo merecíamos era la muerte. Pero en su amor se manifiesta la gracia y la misericordia. Y en esa manifestación de gracia y misericordia está el plan de salvación para el hombre. Dios no dejó al hombre, no lo abandonó a su suerte en cuanto a la salvación, ¿verdad? Sabemos que Dios abandona su suerte, como hemos visto, aquellos que persisten en pecar y persisten en caminar dándole la espalda. Entonces, como le dan la espalda a Dios, Dios se hace a un lado. ¿No? Continuamos, versículo 22 al 25, vamos a estar leyendo. Justicia imputada, ya entendimos que imputado es colocar la otra persona, ¿verdad? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No estamos leyendo lo mismo de vuelta. Perdón. He repetido esto. Ahora sí. Versículo 26 al 28. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Importante,
ubicarnos. Cuando uno lee, tiene que ubicarse en tiempo y espacio. Ahora nos está ubicando en este tiempo. ¿Cuál es la característica de este tiempo según el versículo? Su justicia, o sea, justificación, a fin de que Él sea el justo, Jesucristo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús, o sea, al que coloca la fe en Jesucristo. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Cuando hablamos de jactancia, ¿ah? ¿Dónde puedo yo sentirme orgulloso en cuanto a mi salvación si yo no tuve nada que ver? Sigue argumentando, ¿verdad? Porque recordemos que le está hablando a judíos. Por cual la ley, por la de las obras, o sea, jactarnos, agrandarnos, vanagloriarnos, y termina diciendo no, sino por la ley de la fe. Concluimos. Aquí el apóstol Pablo, ¿qué tema va a concluir en parte para seguir desarrollando en el capítulo 4? Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, hermano, ¿qué es lo que vemos aquí? Primero, este tiempo, ¿verdad? Tiempo de la manifestación de la gracia de Cristo, del Cristo resucitado. Él es el que justifica. Versículo 26 podemos ver 3 preguntas. La primera, ¿dónde está tu jactancia? El hombre no puede ser salvo por sí mismo. Para poder ser salvo por sí mismo debe cumplir toda la ley. Y es ahí donde la segunda y la tercera pregunta entran en juego. ¿Cuáles son esas 2 preguntas? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Entonces, ley y obras. El hombre no puede ser salvo por la ley, tampoco puede ser salvo por las obras. Entonces, ¿cómo el hombre puede ser salvo? Por la ley de la fe, que es donde el versículo 28 dice, concluimos, pues. Cuando vamos a nuestros libros o a las notas, el punto 4, que no lo vamos a leer por tema de tiempo, pero usted sí tiene la tarea de leerlo en su casa, ¿verdad? Que va a ir del 25 al versículo 26, y la frase clave es manifestar su justicia. Y la manifestación de la justicia de Dios es en la persona de Jesucristo y todo lo que eso conlleva. En el Calvario Dios manifestó su propia justicia. La justicia de Dios, la ira de Dios cayó sobre Jesucristo. Eso ya lo hemos hablado y ya lo hemos entendido. Entonces, hermanos, vamos a continuar, vamos a ver si podemos terminar el capítulo 3 para ya la clase que viene entrar directamente en el 4. Versículo 29 al 31. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos otra vez, verdad? Si no le quedó claro a los judíos que estaban en Roma, no sé, había que ir y pegarle con un palo en la cabeza, porque de otra manera no había. ¿No es también Dios de los gentiles? Claro, son preguntas retóricas para hacernos pensar, ¿verdad? Ciertamente también de los gentiles. 30. ¿Por qué? Explicación. Dios es uno. Dios no está dividido. No hay un Dios para los judíos y otro para los gentiles. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley. O sea, como ahora es por fe, la ley queda sin existencia, sin vigencia. La respuesta del apóstol Pablo: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, ¿qué es lo que vemos en estos versículos? En el versículo 29
la raza no salva. O sea, ser judío no salva. Versículo 30, las obras no salvan. La circuncisión, que es algo físico, ¿verdad? Y 31, la ley no salva. El único medio de justificación y de salvación es Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos que tener claro este punto de partida. Yo sé que usted y yo sabemos y enseñamos y le hablamos a los nuevos y le decimos, tenés que poner tu fe en Jesucristo. Tenés que nacer de nuevo. Dios va a hacer de vos una nueva persona. Dios va a cambiar tu vida. Dios va a hacer esto, Dios va a hacer lo otro. Pero qué bueno que le expliquemos a los que no conocen a Cristo, primero su condición de condenados. Y después le mostremos que antes que darle un coche nuevo, una casa, sanar, que eso está en su voluntad soberana, Él sana si quiere, y si no quiere no sana, Él no está obligado. Antes de prometerle un montón de cosas, mostrémosle lo que sí Dios prometió con total certeza y claridad. ¿Qué prometió? La salvación a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Entonces el libro de Romanos está mostrando la condición del hombre como una introducción, porque esto doctrina básica de la iglesia es esto, hermano. Después va a hablar de la justificación y va en un orden cronológico, ¿verdad? Va desarrollando una idea de pensamiento y la lleva en un orden temático y cronológico. Luego de la justificación va a tocar la santificación. Eso me está hablando de un verdadero cristiano, de alguien que ha nacido de nuevo. Después va a mostrar la continuación, porque es necesario no olvidar esto, que él está escribiendo a una congregación que mayoritariamente son judíos. Entonces el capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 se va a dedicar prácticamente exclusivamente a Israel, a la pregunta, ¿qué pasa con Israel? Cuando yo me convertí a Cristo, mi primer pastor decía que los judíos, por ser judíos, iban a ser salvos. Y es una creencia que está en muchas iglesias evangélicas. Yo les pregunto a ustedes, para hacerle pensar, no para que me respondan, después de todo lo que hemos leído, ¿en serio pensamos que porque son judíos van a ser salvos? El apóstol Pablo no pensaba eso y era judío. Son doctrinas que se sacan de ciertos versículos, ¿verdad? No recuerdo ahora, creo que es Amós o Malaquías, que es un solo versículo que está en uno de los profetas menores, ahora no me viene a la mente. No, Jesús le mandó a Pablo predicar a los gentiles. Pedro le predicó a los judíos. ¿Ah? Entonces, hermanos, acá queda todo argumento. Nosotros, digo nosotros hablando de forma general, decimos, no, para ser salvos tenemos que hacer esto, esto, esto y esto. Y después que entregaste tu vida a Cristo, tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Pregunta, ¿eso es lo que dice la Biblia? Si después de que leamos todo Romano y analicemos toda esta enseñanza progresiva, ¿verdad? Seguimos pensando eso, entonces no hemos entendido la carta de los romanos. Usted me puede decir, bueno, pastor, ¿qué tengo que hacer entonces para no irme al infierno? Creer en Jesucristo. ¿Solo eso? ¿Y no tengo que hacer más nada? Creer en Jesucristo. Después, como yo he nacido de nuevo, voy a vivir una vida de santidad con un corazón agradecido a Dios. Voy a vivir como ya lo he hablado tantas veces, no quiero ser redundante en el mismo tema. Usted tiene que convencerse a través de la palabra, no por lo que yo le diga, de la obra que Cristo ya hizo en usted.
Usted es justo, porque Dios le declaró justo a través de Jesucristo. Usted y yo somos santos, porque Él nos santificó. Usted y yo tenemos un camino maravilloso para caminar sobre esta tierra, que es un camino corto, un paso comparado con la eternidad. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, dijo el apóstol Pedro. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver en el libro de Romanos? Tengo que ver la obra de Cristo. La obra de Cristo, que rompe fronteras, rompe etnias. Sí hay un problema universal, es el pecado. Sí hay un problema universal, que es todo aquel que no entrega su vida a Cristo va a vivir una vida alejado de Dios, una eternidad alejado de Dios. Pero sí hay una solución. Y la solución sigue siendo la misma solución que en el primer pacto adánico, en el pacto adánico, ¿verdad? La misma solución que Dios le dio a Adán y Eva en Génesis 3:15. Esa promesa de redención, esa simiente bendita, esa simiente de la cual iba a venir el Mesías, de cual iba a venir el Rey de Reyes a establecer el reino de Dios, pero no establecerlo en Jerusalén y en sus alrededores, ¿verdad? Establecerlo en el corazón de los hombres. Ojo, hermanos, y voy a aclarar esto, yo amo a Israel, pero ojo, hermanos, con entrar en idolatría con Israel. Israel fue el pueblo escogido por Dios, usado en el Antiguo Testamento para revelarse a la humanidad. Israel tiene promesas futuras. Eso lo vamos a ver cuando veamos Romanos 9, 10 y 11. Pero Israel, hermanos, Israel es el reloj escatológico, ¿verdad? De la Biblia. Los acontecimientos que giran alrededor de Israel tienen que ver con los acontecimientos futuros. Pero Israel no es nuestro medio de salvación. Y si un judío no entrega su vida a Cristo, como Pablo bien lo está explicando en esta carta, no va a entrar al reino de los cielos. Y no es un hijo de Dios. Así sea judío de judío de judío. Aparte explicarle algo, que por las diferentes diásporas del pueblo judío, que son diásporas cuando el pueblo fue esparcido y alejado de Israel, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la diáspora del 70 después de Cristo, que es cuando se destruye el templo de Jerusalén y los judíos se dispersan por toda Europa, por África, por Asia, ¿verdad? Hoy no hay un judío que pueda decir yo soy de la tribu de Judá o de la tribu de Efraín o de la tribu de Benjamín. ¿Por qué? Porque hay mezclas étnicas. No hay un judío de pura cepa. Entonces, si las promesas se relacionan con un pueblo, con una raza, como es la raza judía, si se relacionan en eso, entonces la salvación no es por gracia. Y todo lo que hemos visto a través del apóstol Pablo hasta ahora no tiene sentido. Entonces, ojo con idolatrar a Israel. Nosotros no estamos bajo las leyes judías. Nosotros no tenemos obligación de guardar fiestas judías, que son figura, imagen. Eso está en el libro de Hebreos, clarísimo. Nosotros no tenemos obligación de andar con un manto de talí en la cabeza, con 613 flecos, porque eso es algo posbíblico. Nosotros no tenemos necesidad, si lo tenemos como decoración, gloria a Dios, no hay problema. Nosotros no tenemos necesidad de tener una lámpara, una menora, como había en el tabernáculo, ¿verdad? Si es decorativo, está todo bien,
Pero ojo con y meter el judaísmo dentro del cristianismo, que fue el problema que vemos en la carta de los Gálatas, vemos en la carta de los Colosenses y lo estamos viendo en la carta de Romanos, ¿verdad? Ojo con mezclar judaísmo con cristianismo, porque el judaísmo pasa a ser cultural. Le digo esto con todo cariño y respeto. Ojo con eso, hermanos. El único medio de salvación y quien nos justifica es Jesucristo. Surge una pregunta. ¿Qué salva al hombre condenado a muerte? ¿Quién me responde eso? ¿Quién salva al hombre condenado a muerte? Jesús. ¿Y cuál es el medio? La fe. La fe. La fe en Jesucristo es lo que salva al hombre condenado a muerte. ¿Y qué más, pastor? Nada más. ¿Cómo, pastor? Pero yo, nada más. Y si yo no oro, y si yo no leo la Biblia, y si yo vivo una vida de pecado, entonces te tengo que decir que todavía no te convertiste, sos un convencido. Todavía no has nacido de nuevo. Todavía no hay una nueva naturaleza en ti que te lleva a caminar en santidad. No hay un Espíritu Santo guiándote a toda la verdad. Puede haber un conocimiento religioso, un consentimiento intelectual, te podés sentir bien delante en la iglesia, te sentís bien con los hermanos, en las coinonías, te gustan algunas alabanzas, todo lo más, y vivís una vida moralmente correcta y una vida religiosa, pero todavía no te convertiste. Porque cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, el cambio, hermano, es real. Es real, hermanos. Entonces, cuando tengo por un lado un creyente que está dudando todo el tiempo de si pierde o no pierde su salvación. Cuando tengo por otro lado un creyente que vive de cualquier manera porque dice, no, Dios es amor y por gracia y misericordia, fue el que me llamó, Dios me va a salvar, no importa lo que yo haga. Tengo dos extremos que están errados. Tenemos que juntarnos en un punto medio. ¿Cuál es ese punto medio? Poner nuestra fe en Jesucristo, realmente en Jesucristo y en su obra. Solo eso. Si yo creo que Jesucristo pagó mis pecados una vez y para siempre, ¿ah? Porque la redención es una vez y para siempre. Pregunta, ¿la redención a través de qué elemento viene a nuestras vidas? A través de Jesús, pero ¿qué elemento de Jesús? La redención, el pago de nuestro pecado, su sangre. Su sangre. Cuando Jesús derramó su sangre, fue el pago de nuestros pecados. Cuando Él nos redime, es a través de su sangre, ¿verdad? Por ejemplo, Efesios 1:7, para los que están tomando nota. Su sangre. Pregunta, ¿yo tengo que decirle al Señor, límpiame con tu sangre todos los días? ¿Todos los días el Señor me tiene que redimir o la redención es una vez y para siempre? Pregunta para pensar. No se apure a responder. Mario, una vez y para siempre. ¡Wow! Si yo creo eso, hermanos, entonces no voy a tener la necesidad de decir, Señor, límpiame con tu sangre, porque Él ya me limpió. El Señor del cielo dice, hijo, yo ya te limpié. Ahora lo que tú tienes que hacer es confesar tus pecados y creer que yo soy fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Pero yo ya te limpié, te justifiqué una vez y para siempre, te santifiqué una vez y para siempre, te coloqué en el reino de los cielos una vez y para siempre. Entonces, hermano, pregunta para pensar, no para que me respondan. ¿Podemos seguir dudando de esta salvación tan grande?
Tenemos derecho a dudar porque nos miramos a nosotros, seres imperfectos, que nos olvidamos que el que comenzó la buena obra en nosotros nos perfeccionará hasta el día de su venida. Y no podemos ver el crecimiento de Dios en nuestra vida y cómo Él nos va perfeccionando. ¿Podemos seguir midiendo nuestra vida espiritual por lo material? Si Dios me da un auto nuevo es porque estoy bien con el Señor. Si Dios me da una casa nueva es porque estoy bien con el Señor. Y atarme a ese pensamiento del Evangelio de la prosperidad. Cuando el mismo apóstol Pedro dijo, y Pedro y Juan dijo, no tengo ni plata ni oro. Jesús dijo, no tengo dónde recostar mi cabeza. Y nosotros seguimos midiendo por lo material mi espiritualidad. Son cosas para pensar, hermano. Romano nos muestra la obra de Jesucristo. Ahora está en usted y en mí en creerla o no. Si usted cree que para ser salvo tiene que creer en Jesús y hacer esto, esto, esto y esto, entonces, si usted lo cree, yo respeto su creencia, hágalo. Si usted cree que porque pecó ahora perdió la salvación, y hasta que no haga un día de ayuno, hasta que no se raje sus vestiduras, hasta que no llore 2 horas, usted no va a alcanzar el perdón. Si usted cree eso y lo cree para con Dios, hágalo, no lo deje de hacer. Pero entienda la palabra, lo que estamos viendo. Y usted y yo somos declarados justos. La pregunta es, cuando nos miramos en el espejo, ¿usted ve una persona justa? Va a decir, no, pastor, no, porque yo esto, yo lo otro. No, pero yo no estoy preguntándote lo que tú estás haciendo. Te estoy preguntando si tú entendés, cuando te mirás en el espejo, que Jesucristo te hizo justo. Que todo lo que está en tu pasado, todos esos errores que cometimos y que volvemos a pedirle al Señor una y otra vez perdón, errando en eso también, porque el Señor perdona una vez y para siempre. Si te mirás al espejo y seguís viendo tu vida pasada antes de conocer al Señor, entonces no estás creyendo en la obra de Jesucristo. Y si no estás creyendo en la obra de Jesucristo, déjame decirte, capaz que todavía estás caminando por el pasillo de la condenación. Esta carta, hermanos, va a confrontar nuestra fe. ¿Y dónde está colocada nuestra fe en cuanto al tema de la salvación? Muy bien, me pasé 7 minutos. Si hay alguna pregunta, me lo pueden preguntar en privado para que no extendernos más. Si quedó con alguna duda de lo que acabé de plantear, no quede con la duda, pregúnteme. A veces no da 1 hora y media para explicar algo que hombres de Dios como Calvino, como Arminio, como tantos hombres de Dios, como Agustín de Hipona, como Juan Hus, como John Wesley, como tantos hombres de Dios estudiaron por años y años y años, es difícil de explicarlo en 1 hora y media. Pero cuando usted y yo vivimos nuestra fe, se nos hace más fácil entender. Y entender que nuestra salvación no es pequeña, nuestra salvación es grande. Y es grande porque el que murió en la cruz es el Dios omnipresente, hecho carne, Cristo Jesús. Vamos a orar y vamos a dar gracias. Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Primeramente quiero pedirte perdón por nuestra incredulidad, Padre. ¿Cómo nos cuesta creer a veces en la gran obra que tú ya has hecho en nosotros? ¿Cómo no disfrutamos de esta salvación tan grande? Porque nuestras creencias, nuestros dogmas, nuestra religión nos limita y de alguna forma limita la maravillosa obra que tú has hecho. Señor,
Esclavo no es solamente el que lleva cadena en sus manos y en sus pies. El esclavo es el que no lleva cadena ni en sus manos ni en sus pies, pero sigue esclavo en su mente. Tantas veces predicamos del Israel que salió de Egipto, pero que Egipto no salió de él. Y nosotros de alguna manera somos como Israel. Decimos que creemos en ti, en la obra de la cruz, gritamos, cantamos, adoramos y alabamos tu nombre diciendo que tú eres nuestro Salvador. Pero en el momento de la dificultad, dudamos de nuestra salvación, Padre. Que el libro de Romanos venga a afirmar nuestra fe, Señor, a darnos convicción, certeza, madurez espiritual, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, que rompas toda esclavitud mental, Padre, dogmática que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, que aprendamos a disfrutar no solo de la salvación que es tan grande, sino de las bendiciones, papá. ¿Cómo podemos decir a los cuatro vientos que te amamos y que tú nos amas y desconfiar por momentos de tu salvación? ¿Cómo podemos hablar de tu gracia y tu misericordia sin experimentar tu amor? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos, a caminar con gozo y alegría, con esperanza. Esperanza de que no es que vamos a ir al reino de los cielos, es que ya estamos ahí. Ya estamos ahí, Señor. Tú nos has sentado con tu Hijo a tu diestra. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y tú eres un Dios que promete y cumple. Y yo creo, Señor, en tu promesa. Síguenos perfeccionando. Sigue tratando con nuestra mente, quitando toda duda de nuestro corazón, toda incredulidad, Padre. Como aquel padre desesperado con su hijo, le dijo a Jesús, creo en ti, ayúdame con mi fe, ayúdame a creer más en ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para que no seamos un Pedro siendo estorbo de tu obra, que no seamos un Pedro que por gracia y misericordia podamos decir, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Gracias, papá. Amén y amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Ya en la semana vamos a estar subiendo las clases a YouTube para aquellos que no pudieron estar, para aquellos que se distrajeron en algún momento, para que pueda volver a repasar. Repasa, hermanos. Lea el material que le comparto, es necesario leerlo. Y si no entiende algo, pregunte. ¿Ah? Bueno, buen fin de semana, que el Señor bendiga cada iglesia. Sigamos orando por los pastores, como compartí hoy. Cuidemos de nuestros pastores. Cuidemos de nuestros pastores. No nos olvidemos lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Que el Señor les bendiga.